En una hacienda apartada, el bebé heredero de una poderosa familia está a punto de morir, mientras 9 doctores intentan salvarlo. Sin embargo, es una joven observadora, sin estudios en medicina, quien descubre la clave para su supervivencia. En medio de una intriga familiar, su valentía revela un plan siniestro y cambia el destino de todos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mansión se alzaba imponente en el barrio de Salamanca, en Madrid, como un monumento al éxito y al poder. Sus altos portones de hierro forjado protegían no solo un patrimonio millonario, sino también secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Detrás de las paredes blancas y los amplios ventanales, la vida transcurría en un silencio calculado, donde cada palabra era medida y cada gesto cargaba un peso invisible. Elena tenía 11 años cuando cruzó aquel portón por primera vez. Sus ojos oscuros observaban todo con curiosidad y cautela, mientras apretaba con fuerza la mano de su madre, Consuelo. La niña venía de un barrio humilde en Vallecas, donde las casas eran pequeñas y las calles estrechas rebosaban vida y ruido. Allí, en el barrio de Salamanca, el silencio era diferente. No era paz, era contención. Consuelo había conseguido el empleo de gobernanta asistente después de meses de búsqueda. Viuda desde hacía 3 años, necesitaba aquel trabajo como quien necesita aire. La vacante incluía vivienda para ella y para su hija, un beneficio raro que hizo que sus ojos brillaran de alivio cuando recibió la confirmación. Elena notó el cambio en el semblante de su madre y, aunque sentía miedo a lo desconocido, decidió ser fuerte. Al fin y al cabo, eso era lo que su madre siempre le había enseñado: ser fuerte, observar y proteger a quienes amamos. La mujer que las recibió en la entrada de servicio fue doña Inés, la gobernanta jefa de la casa. Alta, de hombros anchos y postura militar, tenía unos 60 años y una mirada que parecía atravesar a las personas. Su cabello canoso estaba recogido en un moño impecable, y su uniforme azul marino no tenía una sola arruga fuera de lugar. Cuando habló, su voz sonó firme y sin calidez. Bienvenidas. Espero que entiendan que esta es una casa de familia tradicional. Aquí valoramos la discreción, la eficiencia y, sobre todo, el respeto a las reglas. Consuelo, usted responderá directamente ante mí. En cuanto a la niña, puede circular por las áreas de servicio, pero jamás debe entrar en las estancias principales sin autorización expresa. ¿Está claro? Sí, doña Inés. Perfectamente claro, respondió Consuelo, apretando levemente la mano de Elena. La niña solo asintió con la cabeza, pero sus ojos ya estaban registrando cada detalle. La forma en que doña Inés cruzaba los brazos, el modo en que sus cejas se fruncían cuando miraba a Elena, la tensión casi imperceptible en sus labios finos. Había algo en aquella mujer que no encajaba con la función de cuidar una casa. Parecía más alguien que comandaba un ejército invisible. En los días siguientes, Elena comenzó a conocer a los demás empleados. Ricardo, el chófer, era un hombre de mediana edad, siempre vestido con traje oscuro, con una expresión neutra que nunca cambiaba. Sus movimientos eran rígidos, calculados, como si cada paso estuviera planeado de antemano. No sonreía, no hacía bromas, solo saludaba con un gesto de cabeza y seguía su rutina con precisión militar. Elena notó que circulaba por todas las habitaciones de la casa, no solo por el garaje. A veces lo veía parado en los pasillos, observando, como si estuviera de guardia. Luego estaba Clara, la niñera del pequeño Mateo, el bebé de la familia. Clara tenía unos 30 años, el cabello castaño siempre recogido en una coleta y una sonrisa amable que aparecía solo cuando estaba lejos de doña Inés. En los primeros días fue cariñosa con Elena, le preguntó por su escuela anterior, elogió sus dibujos, le ofreció galletas cuando la vio estudiando en la cocina de servicio, pero pronto esa simpatía comenzó a desvanecerse. Clara empezó a evitar la mirada de Elena, a temblar levemente cuando sostenía al bebé,
a retirarse rápidamente de las habitaciones cuando la niña entraba. Elena no entendía qué había cambiado, pero sentía que algo andaba mal. La familia Mendoza estaba compuesta por 3 miembros principales. Roberto Mendoza, el patriarca, era un empresario de éxito en el sector de la construcción civil. Alto, de cabello canoso y hombros anchos, tenía el porte de quien siempre ha estado al mando. Su presencia llenaba los espacios y su voz grave resonaba por los pasillos cuando daba órdenes por teléfono. Viajaba constantemente por trabajo, pasando más tiempo en hoteles y oficinas que en casa. Cuando estaba presente, trataba a los empleados con una cortesía distante, casi automática, como quien cumple un protocolo social sin involucramiento real. Isabel, su esposa, era una mujer de belleza frágil y ojos siempre cansados. Debía de tener unos 40 años, pero parecía cargar con el peso de muchos más. Su cabello rubio estaba siempre bien peinado, su maquillaje impecable, pero había una ausencia en su mirada que Elena percibió desde el primer encuentro. Isabel rara vez sonreía, hablaba poco, pasaba horas en su habitación o en la terraza, mirando el jardín sin ver realmente nada. Elena notó que tomaba medicamentos todos los días, a horas fijas, siempre administrados por doña Inés, quien entraba en el cuarto con una bandeja de plata, un vaso de agua y 3 comprimidos de colores diferentes. Y estaba Mateo, el bebé. Con solo 6 meses de vida, era el centro invisible de toda aquella casa. Sus ojos azules curiosos seguían los movimientos a su alrededor. Su sonrisa aparecía fácilmente cuando Clara canturreaba bajito, pero Elena notó algo extraño. Isabel nunca se quedaba a solas con su hijo. Siempre había alguien cerca, doña Inés, Clara o incluso Ricardo, merodeando por los alrededores. Al principio, la niña pensó que era un cuidado excesivo de una madre nerviosa. Después empezó a sospechar que era otra cosa: vigilancia. Las semanas fueron pasando y Elena desarrolló una rutina silenciosa. Se levantaba temprano, ayudaba a su madre con tareas ligeras, estudiaba por la tarde en la pequeña biblioteca de servicio y observaba, siempre observando. Su madre, Consuelo, trabajaba incansablemente, organizando armarios, supervisando la limpieza, auxiliando a doña Inés en todas las demandas de la casa. Parecía feliz por tener estabilidad, por poder ofrecer un techo seguro a su hija. Elena le sonreía a su madre, pero por dentro cargaba con una inquietud creciente. Había conversaciones que cesaban cuando ella entraba, miradas intercambiadas entre doña Inés y Ricardo, la forma en que Clara desviaba los ojos siempre que sostenía a Mateo, e Isabel, siempre distante, siempre medicada, siempre acompañada. Cierta tarde, Elena estaba en la despensa, organizando botes de alimentos cuando oyó voces apagadas que venían de la cocina de servicio. Reconoció de inmediato el tono bajo y tenso. Eran Clara, Ricardo y doña Inés. Instintivamente, la niña se encogió entre los estantes, conteniendo la respiración. Sabía que no debía escuchar, pero algo más fuerte la mantuvo allí, inmóvil. «No aguanto más», decía Clara, con la voz entrecortada. «No fue para esto para lo que acepté. Es solo un bebé, Inés, un bebé inocente». «Sabías desde el principio cuál era el plan», respondió doña Inés con una frialdad cortante. «No vengas ahora con sentimentalismos baratos. Tienes una deuda con la memoria de tu tío, al igual que nosotros. Pero esto no está bien. Lo miro y solo veo a un niño, no al responsable, no al culpable. Él no tiene nada que ver con lo que pasó». «No importa», intervino Ricardo con voz baja y controlada. «Ya hemos ido demasiado lejos, no hay vuelta atrás. Lo que se decidió se cumplirá. Es una cuestión de honor». «¿Honor?», Clara casi gritó, pero se controló. ¿Qué honor existe en lastimar a un niño inocente? Silencio. Después, la voz de doña Inés cortó el aire como una cuchilla. «Recuerda lo que él hizo con nuestra sangre. Recuerda las promesas rotas. Recuerda cómo lo destruyó todo sin un ápice de remordimiento. Esto no es venganza, es justicia. Y vas a cumplir tu parte, Clara. No me decepciones».
Elena sintió que el corazón se le disparaba. Sus manos temblaban al sujetar el borde del estante. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué plan era ese? ¿Y quién era el él que mencionaba doña Inés? ¿Roberto? ¿Mateo? Esperó hasta oír que los pasos se alejaban. Solo entonces salió de la despensa con las piernas temblorosas y la mente en un torbellino. Necesitaba contárselo a alguien. ¿Pero a quién? Su madre estaba tan feliz con el empleo. ¿Y si Elena contaba algo y no la tomaban en serio? ¿Y si lo perdían todo por una sospecha infundada? Decidió observar más, esperar, reunir información antes de actuar. En los días siguientes, Elena intensificó su vigilancia discreta. Notó que Isabel tomaba los medicamentos cada vez más temprano, que Clara evitaba quedarse a solas con Mateo, siempre llamando a alguien para que la acompañara, que Ricardo transitaba por la casa como un fantasma, siempre presente, siempre atento, y que doña Inés controlaba absolutamente todo, desde los horarios de las comidas hasta quién podía entrar o salir de determinadas habitaciones. Una noche Elena se despertó con sed, bajó sigilosamente hasta la cocina, intentando no hacer ruido. Al acercarse, oyó de nuevo voces, esta vez solo dos, Ricardo y doña Inés. Todo está encaminado para la próxima semana. Él viajará de nuevo. Será el momento ideal. ¿Y la esposa? Isabel estará durmiendo. Ya he ajustado la dosis de los medicamentos. No verá nada. No sabrá nada. ¿Y después? Después nos iremos, como acordamos, cada uno a un rincón diferente del país, sin rastros, sin vínculos. Esto se planeó durante años, Ricardo. No podemos fallar. Ahora, Elena retrocedió despacio, volviendo a su habitación con el corazón martilleando en el pecho. Sus sospechas se confirmaban. Había un plan que involucraba a Mateo, un plan que se ejecutaría cuando Roberto estuviera de viaje e Isabel incapacitada. Aquella noche, Elena apenas pudo dormir. Se quedó mirando al techo, pensando en el bebé de ojos azules, en su sonrisa inocente, en los trazos que hacía en el aire con sus manitas pequeñas. Recordó su propia infancia antes de perder a su padre. Recordó a una vecina que casi pierde a su hijo por un diagnóstico erróneo. Recordó el dolor, la desesperación, la sensación de impotencia. No podía dejar que aquello sucediera, pero ¿cómo impedirlo? Era solo una niña. Nadie le creería. Y si se lo contaba a su madre, podría ponerla en peligro también. Elena decidió que debía estar atenta, muy atenta. Necesitaba descubrir más detalles, entender exactamente qué planeaban hacer y encontrar un medio de proteger a Mateo sin exponer a su madre. Los días pasaron en una tensión creciente. Elena observaba cada movimiento, cada conversación, cada mirada, y cuanto más veía, más se convencía de que algo terrible estaba a punto de suceder. Roberto anunció que viajaría la semana siguiente para una obra importante en Sevilla. Estaría fuera al menos 5 días. Isabel asintió mecánicamente, sin mostrar emoción. Doña Inés sonrió discretamente. Clara bajó la mirada. Ricardo permaneció impasible. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La cuenta atrás había comenzado. Aquella noche, mientras ayudaba a su madre a doblar toallas en la lavandería, Elena casi lo cuenta todo. Las palabras llegaron hasta la punta de su lengua, pero se las tragó. No podía arriesgarse, todavía no. Consuelo notó la mirada distante de su hija y le acarició el cabello con cariño. ¿Está todo bien, hija mía? Estás muy calladita. Estoy bien, mamá. Solo pienso en la escuela nueva. Consuelo sonrió aliviada. Te adaptarás. Siempre has sido lista, más lista de lo que yo jamás fui. Elena abrazó a su madre, sintiendo el olor reconfortante a detergente y lavanda. Quería protegerla, proteger a Mateo, protegerse a sí misma. ¿Pero cómo? A la mañana siguiente, Elena vio a Isabel tomar los medicamentos como siempre. Doña Inés permaneció al lado, esperando a que se tragara cada comprimido. Después, la gobernanta recogió el vaso vacío
y salió del cuarto con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Algo, en esa sonrisa heló la sangre de Elena. Faltaban 4 días para el viaje de Roberto. Elena sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar, pero no sabía cómo. Entonces, en una tarde lluviosa de sábado, mientras todos estaban ocupados con sus tareas, Elena se aventuró por el sótano de la mansión. Nunca había bajado allí antes. Doña Inés siempre mantenía la puerta cerrada con llave, pero aquel día, por algún descuido o distracción, la puerta estaba entornada. La niña bajó los escalones de madera que crujían bajo sus pies. El aire era húmedo y frío. Estantes llenos de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas blancas y un olor a moho flotando en el ambiente. Al fondo del sótano había una mesa de madera con una pila de papeles. Elena se acercó, con el corazón acelerado. Cogió el primer papel. Era un recorte de periódico antiguo amarilleado por el tiempo. El titular decía: «Accidente en obra deja a ingeniero en estado grave». Siguió hojeando. Más recortes, fotos antiguas, documentos. Y entonces encontró un certificado de defunción. El nombre era Fernando Ruiz. La fecha, hace 12 años. Elena dio la vuelta al papel y encontró una foto. 3 personas sonriendo. Un hombre de mediana edad, una mujer alta de cabello oscuro y un muchacho joven. En el reverso escrito a mano: Fernando, Inés y Ricardo, hermanos unidos para siempre. El mundo pareció girar alrededor de Elena. Doña Inés, Ricardo y aquel hombre eran hermanos. ¿Y Clara? Elena siguió buscando hasta encontrar otra foto. Fernando sosteniendo a una niña pequeña en brazos. En el reverso: mi sobrina Clara, mi tesoro. Todo empezó a tener sentido. Fernando había trabajado para Roberto Mendoza. Algo había sucedido en la obra, algo que le costó la vida a Fernando. Y ahora sus parientes estaban en Minnemesintat, la casa de Roberto, trabajando para él, ganándose su confianza. Todo para ejecutar un plan de venganza que tardó años en ser orquestado. Y el objetivo era Mateo, el hijo, el heredero, la continuación del linaje Mendoza. Elena sintió náuseas, guardó todo como estaba y subió corriendo las escaleras. Se encerró en su cuarto e intentó organizar sus pensamientos. Necesitaba pruebas, necesitaba contárselo a alguien. Pero ¿quién creería a una niña de 11 años acusando a 3 empleados de confianza de un plan así? Faltaban 3 días para el viaje de Roberto. Elena apenas comía, apenas dormía. Su madre empezó a preocuparse, pero la niña insistía en que solo estaba cansada. Consuelo, siempre ocupada, aceptó la explicación y siguió con sus tareas. La noche del domingo, Roberto reunió a todos los empleados en el salón. Era algo inusual. Todos estaban tensos. Quiero agradecerles por su trabajo. Sé que mantengo una rutina de ausencia, pero confío en cada uno de ustedes. Doña Inés, Ricardo, Clara, son parte de esta casa desde hace años. Y Consuelo, usted ha demostrado ser una excelente adición al equipo. Agradezco también a la joven Elena, que se ha comportado de manera ejemplar. Elena bajó la mirada, sintiendo el peso de la mirada de doña Inés sobre ella. Viajaré mañana temprano. Cuento con todos ustedes para mantener todo en orden. Isabel no se siente muy bien, así que les pido especial atención para ella y para el pequeño Mateo. No se preocupe, señor Roberto. Cuidaremos de todo, dijo doña Inés con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tras la reunión, Elena vio a Ricardo y doña Inés intercambiar una mirada significativa. Clara salió de la habitación rápidamente, como si no soportara estar allí. Faltaban pocas horas. Elena sabía que debía estar preparada. Fuera lo que fuese que planearan hacer, ella debía estar presente. Debía estar atenta. Debía proteger a Mateo de alguna forma. Aquella noche, tumbada en la cama, Elena hizo una promesa silenciosa. No dejaría que nada le pasara a ese bebé. No importaba el riesgo, no importaba el miedo. Había visto demasiado, sabía demasiado, y ahora tenía una responsabilidad que no pidió, pero que no podía ignorar. El amanecer trajo consigo la partida de Roberto.
Elena observó desde la ventana mientras él subía al coche y Ricardo cerraba la puerta. El motor arrancó, el portón se abrió y la mansión se sumergió en un silencio pesado. Isabel tomó sus medicamentos temprano. Doña Inés se quedó más tiempo de lo habitual en su habitación. Cuando salió, la esposa del patriarca ya tenía los ojos entrecerrados, luchando contra el sueño inducido. Clara sacó a Mateo de la cuna y lo llevó al salón. Sus manos temblaban visiblemente. El bebé gimoteó, sintiendo la tensión. Ricardo circulaba por la casa, verificando puertas, ventanas, como si estuviera sellando todas las vías de escape. Y doña Inés coordinaba todo con una eficiencia fría. Elena observaba de lejos, escondida tras las puertas, fingiendo estudiar, fingiendo no prestar atención. Pero cada fibra de su ser estaba alerta. Las horas pasaron despacio, cayó la tarde, llegó la noche. Isabel dormía profundamente en su cuarto. Consuelo estaba en la lavandería, doblando sábanas. Elena permaneció en la cocina, fingiendo merendar, y entonces, cerca de las 10 de la noche, oyó un sonido sordo que venía de la planta de arriba, un llanto cortado, un ruido extraño. Su corazón se disparó, subió corriendo, intentando no hacer ruido. Al acercarse a la habitación del bebé, vio a Clara salir rápidamente, con Mateo en brazos. El bebé estaba pálido. Sus labios empezaban a oscurecerse. Clara bajó las escaleras casi corriendo, con los ojos desorbitados por el pánico. Elena la siguió manteniendo la distancia. Al llegar a la cocina, Clara puso a Mateo sobre la encimera de mármol. El bebé no se movía, no lloraba. Doña Inés apareció de inmediato, seguida por Ricardo. «¿Qué has hecho?», preguntó Inés con una urgencia contenida. «Yo no lo sé. Simplemente dejó de reaccionar. Solo hice lo que me dijiste, pero... Llama a la ambulancia. Ahora». Ricardo cogió el teléfono. En pocos minutos los paramédicos estarían allí. Elena permaneció escondida cerca de la despensa, observándolo todo. Su cuerpo temblaba. Su mente gritaba. Ella lo sabía. Sabía que aquello no era un accidente. Sabía que le habían hecho algo a Mateo, algo que ahora parecía haberse salido de control. El bebé estaba inmóvil, pálido, con los labios oscuros, y mientras todos esperaban a que llegara la ambulancia, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Era hora de actuar. La sirena de la ambulancia cortó el silencio de la noche en el barrio de Salamanca. El sonido resonaba por las calles arboladas, despertando la curiosidad de los vecinos que asomaban por las ventanas. En la mansión de los Mendoza, el caos se había instalado de forma contenida, casi silenciosa, como si hasta la desesperación tuviera que seguir un protocolo. Elena permanecía escondida entre las sombras de la despensa, observando la escena que se desarrollaba en la cocina. Mateo seguía inmóvil sobre la encimera de mármol, su cuerpecito demasiado pequeño para aquel espacio frío. Clara lloraba bajito, con las manos temblando mientras acariciaba el cabello del bebé. Ricardo se mantenía de pie, rígido como una estatua, con los ojos fijos en la puerta. Y doña Inés, con su eficiencia característica, ya había preparado una historia para los paramédicos. Simplemente dejó de reaccionar. La niñera lo encontró así en la cuna. No sabemos qué pasó. La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que Elena sintió un escalofrío. Aquella mujer estaba preparada para todo. Tenía respuestas listas. Tenía un plan para cada eventualidad. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos. Eran 2 hombres y una mujer, todos vestidos de azul, cargando maletines de equipos y un aire de urgencia controlada. La mujer, que parecía ser la líder del equipo, asumió el mando de inmediato. ¿Cuándo notaron el cambio en su estado? «Hace unos 15 minutos», respondió doña Inés, sin dudar. La niñera lo acostó normalmente, pero cuando fue a comprobar estaba así. La paramédica empezó a evaluar a Mateo. Comprobó las vías respiratorias, la respiración, los latidos del corazón. Su rostro permaneció profesional, pero Elena vio la preocupación en sus ojos. «Necesitamos médicos aquí».
Ahora, llamen al doctor Enrique Vargas y al equipo del Hospital Universitario La Paz. Digan que es una emergencia pediátrica grave. Ricardo cogió el teléfono de nuevo. En 20 minutos, los médicos empezaron a llegar. No uno o dos. 9 profesionales respondieron a la llamada, incluyendo pediatras, intensivistas y un especialista en emergencias neonatales. La casa que antes era silenciosa se transformó en un centro de atención médica improvisado. Elena reconoció a algunos de ellos. El doctor Enrique Vargas era el pediatra privado de la familia, un hombre de mediana edad con cabello canoso y gafas de montura dorada. La doctora Carmen Solís, cardióloga pediátrica, llegó poco después, trayendo un desfibrilador portátil. Otros médicos que Elena no conocía entraron cargando equipos, medicamentos, cilindros de oxígeno. La cocina se convirtió en una sala de emergencias. Apartaron las sillas, limpiaron la encimera, organizaron los equipos alrededor de Mateo. Las luces se encendieron al máximo. El sonido de las máquinas pitando empezó a llenar el espacio. Elena lo observaba todo, con el corazón martilleando en el pecho. Vio cuando conectaron a Mateo al monitor cardíaco. Vio cuando insertaron una vía intravenosa en su bracito minúsculo. Vio cuando empezaron a administrar medicamentos. Oxígeno puro a través de una máscara pequeña. Adrenalina, otros remedios cuyos nombres no conocía. Los médicos trabajaban en un silencio coordinado, comunicándose con palabras técnicas y gestos precisos. Elena veía la concentración en sus rostros, la tensión en sus movimientos. Estaban luchando contra el tiempo. Saturación de oxígeno al 70%. Está muy bajo. Aumenta el flujo. Prepárate para intubar si no responde. Frecuencia cardíaca cayendo. 50 latidos. Más adrenalina. Ahora. Elena quería salir de allí. Quería correr a su cuarto y esconderse bajo las mantas. Pero no podía mover las piernas. Estaba atrapada allí, testigo involuntaria de algo que nadie más parecía ver. Porque mientras todos se centraban en los protocolos médicos, en la tecnología, en los números de las máquinas, Elena veía algo diferente. Veía al bebé, veía a Mateo, veía sus labios volviéndose cada vez más oscuros, veía el color de su piel cambiando de pálido a gris, y veía algo más, algo que ninguno de los médicos parecía notar, una coloración extraña en la parte posterior de la garganta de Mateo. La imagen despertó un recuerdo antiguo, enterrado en las profundidades de su mente. Elena tenía 7 años cuando una vecina en su barrio de Vallecas casi pierde a su bebé. Todos pensaban que era una crisis respiratoria común, pero el niño no mejoraba, hasta que una enfermera de salud, con más experiencia, notó una coloración oscura en la garganta y descubrió que el bebé había ingerido algo tóxico. No fue un accidente. Alguien le había dado algo al niño, disfrazado de medicina. Aquella imagen nunca salió de la cabeza de Elena, y ahora mirando a Mateo, veía lo mismo. La misma coloración, el mismo patrón. Están tratando lo equivocado, pensó Elena, con una desesperación creciente. Están intentando que el corazón lata, que los pulmones respiren, pero el problema no está ahí. Está en la garganta, está en lo que ingirió. Pero ¿cómo decir eso? ¿Quién creería a una niña de 11 años cuestionando a 9 médicos especialistas? Elena miró a su alrededor. Consuelo había llegado a la cocina, atraída por el movimiento. Estaba apoyada en la pared, con las manos cubriendo su boca, los ojos desorbitados por el impacto. Isabel seguía durmiendo profundamente en su cuarto, inconsciente de que su hijo luchaba por su vida. Doña Inés lo observaba todo con una expresión que Elena no lograba descifrar. ¿Había preocupación allí? ¿O era solo una máscara convincente? Clara lloraba discretamente en un rincón, evitando mirar a Mateo. Ricardo permanecía inmóvil cerca de la puerta como un guardián. Los médicos seguían trabajando. Más medicamentos, más oxígeno. Comprobaron reflejos, examinaron pupilas, intentaron estimular reacciones. Nada funcionaba. Mateo no se movía, no lloraba, no respondía. La saturación de oxígeno no sube. Está en 68.
Respuesta mínima a los estímulos. Reflejos casi ausentes. Preparen el desfibrilador. Puede ser una arritmia. Elena sintió que el pánico crecía dentro de ella. Estaban siguiendo todos los protocolos correctos, pero Mateo no mejoraba. Y cada segundo que pasaba era un segundo menos de vida. Miró de nuevo hacia la garganta del bebé. Desde donde estaba, podía ver solo parcialmente, pero la coloración oscura estaba allí. Estaba segura. Y si nadie hacía nada, Mateo no sobreviviría. La niña cerró los ojos intentando reunir valor. Recordó las palabras de su padre, fallecido hacía 3 años. Él siempre decía que hacer lo correcto era más importante que parecer educado. Que proteger a quienes amamos exigía valentía, incluso cuando teníamos miedo. Elena no conocía a Mateo íntimamente. Había visto al bebé solo unas pocas veces, siempre de lejos. Pero aquel niño era inocente. No tenía la culpa de los errores de su padre. No merecía pagar por crímenes que no cometió. Y si ella no hacía nada, viviría el resto de su vida sabiendo que podría haber salvado una vida y eligió el silencio. No era una elección, era una obligación. Elena salió de la despensa, con las piernas temblando y el corazón disparado. Caminó hacia la encimera donde Mateo estaba rodeado de médicos y equipos. Todos estaban tan concentrados que nadie notó el acercamiento de la niña, hasta que habló. «Doctor, creo que el problema está en su garganta». Su voz salió más alta de lo que pretendía, cortando el silencio técnico de la cocina. Todos se giraron. 9 pares de ojos se fijaron en ella. Consuelo abrió mucho los ojos, sorprendida y asustada. Doña Inés frunció el ceño. Clara dejó de llorar. Ricardo dio un paso adelante como si fuera a intervenir. El doctor Enrique la miró con una mezcla de confusión e irritación. «Niña, este no es el momento. Por favor, sal de aquí». Pero Elena no se movió. Había cruzado una línea invisible. No podía dar marcha atrás ahora. Hay un color oscuro ahí dentro, en su garganta. Lo vi. Creo que se tragó algo. Algo malo. Ya hemos evaluado las vías respiratorias. Todo está despejado. Ahora, por favor, déjanos trabajar. Pero Elena no se fue. Dio un paso más hacia adelante. Ya he visto esto antes. Un bebé casi muere en mi barrio por eso. Todos pensaban que era una crisis respiratoria, pero era envenenamiento. El color era el mismo. Por favor, solo mire. Solo compruebe. El doctor Enrique suspiró, claramente impaciente. Iba a despachar a la niña de nuevo cuando la doctora Carmen, la cardióloga, levantó la mano. «Espera, déjame ver». Cogió una linterna pequeña y se acercó a Mateo. Abrió con cuidado la boca del bebé, iluminó la garganta y examinó durante unos segundos. Su rostro cambió. La expresión casual dio paso a una atención absoluta. «Enrique, ven a ver esto». El pediatra se acercó, frunciendo el ceño. Miró hacia donde la doctora señalaba, y entonces su rostro palideció. «Dios mío, hay una coloración anormal. Aquí. Esto no es un patrón de hipoxia común. Parece una reacción química. ¿Intoxicación? Es posible. Tenemos que hacer un lavado gástrico de inmediato y tomar muestras. Rápido». La cocina entró en un nuevo ritmo, más urgente, más enfocado. Los médicos cambiaron completamente el enfoque. Prepararon equipos para el lavado gástrico, recogieron muestras de saliva y contenido estomacal, administraron antídotos universales mientras esperaban la identificación de la sustancia. Elena retrocedió, temblando de pies a cabeza. Consuelo corrió hacia ella y la abrazó fuerte, susurrando palabras de consuelo que la niña apenas podía oír. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. Doña Inés observaba a Elena con una mirada gélida. Clara se había encogido aún más en el rincón. Ricardo apretó los puños, con la mandíbula tensa. Los minutos siguientes fueron una agonía pura. Los médicos trabajaban frenéticamente, administrando tratamientos, monitoreando reacciones, ajustando protocolos. Elena no podía quitar los ojos de Mateo. Vio cuando su cuerpecito empezó a reaccionar. Primero un espasmo leve, luego una tos, después
Un llanto débil pero presente. La saturación de oxígeno está subiendo. 72, 75, 80. Frecuencia cardíaca normalizándose. 100 latidos. 110. Está respondiendo. Está reaccionando. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cocina. Consuelo apretó a Elena con más fuerza, con lágrimas resbalando por su rostro. La doctora Carmen se permitió una sonrisa rápida antes de volver a la concentración. Mateo lloraba. Era un llanto débil, cansado, pero era vida, era respuesta, era esperanza. Tenemos que llevarlo al hospital ahora. Necesita observación intensiva y un análisis completo de las sustancias. La intoxicación puede haber causado daños que aún no hemos detectado. Los paramédicos prepararon a Mateo para el traslado. Lo colocaron en una camilla pequeña, lo conectaron a monitores portátiles, lo cubrieron con mantas térmicas. La doctora Carmen y el doctor Enrique irían con él en la ambulancia. Antes de salir, la doctora Carmen se acercó a Elena, se arrodilló para estar a la altura de la niña y le tomó las manos. Has salvado su vida. ¿Lo sabes? Si no hubieras hablado, no lo habríamos visto. No habríamos cambiado el tratamiento a tiempo. Has sido muy valiente. Elena no pudo responder. Solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. La ambulancia partió, llevándose a Mateo, a la doctora Carmen y al doctor Enrique. Otros 2 médicos se quedaron atrás, recogiendo pruebas, haciendo preguntas. La mansión, antes un campo de batalla médico, se sumergió en un silencio pesado e incómodo. Consuelo llevó a Elena a su habitación, todavía abrazada a ella. Acostó a su hija en la cama, la cubrió con cuidado y se quedó allí, acariciando su cabello hasta que la niña finalmente se relajó. Has estado increíble, hija mía. No sé cómo viste aquello. No sé cómo tuviste el valor. Pero Dios te usó hoy. Te usó para salvar una vida. Elena quería contárselo todo a su madre. Quería hablar de la conspiración, de Fernando Ruiz, del plan de venganza. Pero las palabras no salían. El cansancio era inmenso. La tensión acumulada pasaba factura. En pocos minutos se quedó dormida. Consuelo se quedó allí, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Algo estaba pasando en aquella casa. Algo que ella no entendía completamente, pero sabía que a partir de aquel momento todo cambiaría. Abajo, en la cocina, doña Inés, Ricardo y Clara se reunieron tras la salida de los médicos. El silencio entre ellos era denso como la niebla. Esto no debería haber pasado, dijo Inés con voz baja y controlada. La niña interfirió. Vio cosas que no debería haber visto, respondió Ricardo. Clara levantó los ojos todavía rojos de tanto llorar. Tal vez sea una señal. Tal vez no deberíamos haber ido tan lejos. Doña Inés la miró con frialdad. No hay vuelta atrás ahora. Lo que se ha hecho, hecho está. Pero tenemos que repensarlo todo. Esa niña es un problema. Sabe demasiado. Vio demasiado. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Ricardo. Nada todavía. Pero tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Los 3 se separaron en silencio, cada uno cargando con el peso de sus decisiones. El plan que había tardado años en construirse se había desmoronado en cuestión de minutos por culpa de una niña observadora que se atrevió a hablar cuando todos los adultos permanecían ciegos. Horas después, Roberto Mendoza recibió la llamada en Sevilla. Escuchó la historia en estado de shock, interrumpió de inmediato sus compromisos y tomó el primer vuelo de regreso a Madrid. Durante todo el viaje, su mente daba vueltas a las palabras del doctor Enrique. Intoxicación, sustancia química, intervención de una niña. Nada tenía sentido. Y todo tenía sentido al mismo tiempo. Cuando llegó a la mansión, ya era de madrugada. Subió directo a la habitación de Isabel. Ella seguía durmiendo, profundamente sedada. Roberto intentó despertarla, pero ella solo murmuró palabras incomprensibles y volvió a dormirse. Bajó a la cocina, donde encontró a doña Inés preparando café. La gobernanta levantó la vista,
sorprendida por la llegada anticipada del patrón. «Señor Roberto, no lo esperábamos tan pronto». «Necesito respuestas, Inés. ¿Qué ha pasado aquí hoy?» Doña Inés empezó a contar la versión oficial. Mateo se había puesto mal sin motivo aparente. Llamaron a los médicos. La niña notó algo que ellos no habían visto. El bebé fue salvado y llevado al hospital. Roberto la escuchó en silencio, pero algo en sus ojos mostraba que no estaba convencido. Había preguntas no formuladas, sospechas no expresadas. «Quiero hablar con la niña, con Elena». «¿Dónde está?» «Durmiendo, señor. Ha sido una noche difícil para todos. En cuanto se despierte, avíseme. Necesito agradecerle personalmente». Doña Inés asintió con la cabeza, pero Roberto vio la incomodidad en su rostro. Vio la tensión en sus hombros. Vio algo que nunca había notado antes. Doña Inés estaba nerviosa. Por primera vez en todos los años que trabajaba para él, demostraba inseguridad. Roberto subió de nuevo a su cuarto, pero no pudo dormir. Se quedó en la ventana, mirando el jardín iluminado por las farolas de la calle, pensando, calculando, cuestionando. Algo estaba profundamente mal en aquella casa, y sospechaba que la verdad era mucho más sombría de lo que cualquiera imaginaba. Mientras tanto, en el Hospital La Paz, Mateo dormía en una cama de la UCI pediátrica, rodeado de monitores y cuidados intensivos. Los análisis de laboratorio ya empezaban a mostrar resultados. Había rastros de una sustancia sedante fuerte en su organismo, no en dosis letales, pero suficientes para causar una parada respiratoria en un bebé. La doctora Carmen examinó los resultados con una preocupación creciente. Aquello no era un accidente. Alguien le había dado aquella sustancia a Mateo. A propósito. Cogió el teléfono y llamó a la policía. Una investigación estaba a punto de comenzar, y en la mansión del barrio de Salamanca, en Los Mendoza, en las profundidades de los secretos guardados por años, la verdad empezaba a emerger como agua represada que finalmente rompe el dique. Elena se despertó con el sol naciendo. Se sentó en la cama, todavía aturdida, intentando procesar todo lo que había sucedido. Se miró las manos, pequeñas y temblorosas, y apenas podía creer que hubiera hablado delante de todos, aquellos médicos, que hubiera insistido, que hubiera salvado a Mateo. Se levantó despacio y fue a la ventana. Abajo vio un coche de policía aparcado frente a la mansión. 2 investigadores hablaban con doña Inés en la entrada. Ricardo estaba siendo interrogado cerca del garaje. Clara estaba sentada en un banco del jardín, con la cabeza baja. La verdad estaba saliendo a la luz, y Elena sabía que aquello era solo el principio. El comisario Carlos Montoya tenía más de 20 años de experiencia en la Policía Nacional de Madrid. Había visto de todo en su carrera, desde crímenes pasionales hasta fraudes empresariales complejos. Pero cuando recibió la llamada sobre un posible atentado contra la vida de un bebé en una mansión del barrio de Salamanca, sintió que aquel caso sería diferente. Llegó a la propiedad de los Mendoza, acompañado de su compañera, la inspectora Patricia Olmedo, una mujer perspicaz de mirada atenta y métodos meticulosos. Ambos fueron recibidos por Roberto Mendoza, quien estaba visiblemente afectado, con los ojos rojos de cansancio y preocupación. «Señor Mendoza, necesitamos hablar con todos los presentes en la casa durante el incidente, empezando por los empleados que tuvieron contacto directo con el niño». Roberto asintió con la cabeza y condujo a los investigadores al salón. Allí, doña Inés esperaba sentada con la postura erguida de siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una tensión contenida, un nerviosismo que intentaba disfrazar con eficiencia profesional. La inspectora Patricia empezó con preguntas directas. ¿Cuál era la rutina de Mateo? ¿Quién cuidaba de él? ¿Qué medicamentos recibía? ¿Hubo algún cambio en los días anteriores al incidente? Doña Inés respondió a todo con precisión calculada. Su voz permaneció firme, sus manos no temblaron. Pero Patricia percibía las pequeñas dudas, las pausas casi imperceptibles antes de ciertas respuestas. Había algo que se estaba omitiendo, algo que se estaba ocultando. Ricardo fue el siguiente en ser interrogado.
Se sentó en la misma silla que Inés había ocupado, manteniendo la misma postura rígida, el mismo tono neutro. Pero cuando Patricia preguntó sobre su relación con la familia Mendoza, dudó por una fracción de segundo. Fue suficiente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, señor Ricardo? 7 años. ¿Y antes de eso? Trabajé en otras residencias, siempre como chofer. ¿Alguna relación anterior con la familia Mendoza? ¿Con el señor Roberto específicamente? No, ninguna. Mentira. Patricia sabía cuándo alguien mentía, y Ricardo estaba mintiendo. Clara fue la última de los 3 en ser interrogada. Cuando entró en la sala, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Sus manos temblaban visiblemente. Se sentó en el borde de la silla, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Las preguntas empezaron con amabilidad. Patricia usó un tono maternal, comprensivo. Sabía que Clara era el eslabón débil de la cadena, el que estaba a punto de romperse. Debe de haber sido muy aterrador para ti, Clara, encontrar al bebé de esa manera. Clara asintió, incapaz de hablar. ¿Estabas a solas con él? Yo... sí. Estaba cambiándole el pañal antes de acostarlo. ¿Y cuándo notaste que algo iba mal? Se quedó muy quieto, muy pálido. Llamé a doña Inés de inmediato. ¿Le diste algo antes? Medicina, agua, cualquier cosa. Clara abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Sus manos apretaron la tela de su falda. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No, yo no le di nada. Otra mentira, más obvia que la anterior. Patricia intercambió una mirada con el comisario Carlos. Ambos sabían que necesitaban más información antes de presionar. Decidieron cambiar de estrategia. Nos gustaría hablar con la niña que identificó el problema. Elena, ¿verdad? Roberto, que seguía todos los interrogatorios, asintió con la cabeza. Iré a buscarla. Minutos después, Elena entró en la sala acompañada de su madre, Consuelo. La niña parecía pequeña y asustada, pero sus ojos mostraban una inteligencia aguda. Lo observaba todo. Registraba cada detalle. Patricia le sonrió, intentando que se sintiera cómoda. Hola, Elena. Mi nombre es Patricia. Soy investigadora. No estás en problemas, ¿de acuerdo? Solo queremos entender mejor lo que viste anoche. Elena miró a su madre, quien asintió con ánimo. Entonces empezó a hablar. Su voz salió baja al principio, pero fue ganando fuerza a medida que la historia avanzaba. Contó lo de la coloración oscura en la garganta de Mateo, lo del recuerdo del bebé en su antiguo barrio de Vallecas, lo del valor que tuvo que reunir para hablar delante de todos los médicos. Habló con sinceridad y claridad, sin adornos ni dramatismos. Patricia la escuchaba con una atención creciente. Había algo en el relato de la niña que sonaba demasiado real para ser ignorado, y había algo más, una percepción aguda, una sensibilidad rara. Elena, ¿pasas mucho tiempo observando a las personas de esta casa? La niña dudó. Miró de nuevo a su madre. A veces, me gusta observar. ¿Y notaste algo extraño en los días antes del incidente? ¿Cualquier cosa que te llamara la atención? Fue el pie que Elena esperaba, la oportunidad de contar lo que había visto, lo que había oído, lo que había descubierto, pero al mismo tiempo sentía miedo. Miedo a que no le creyeran, miedo a poner a su madre en peligro, miedo a las consecuencias. Consuelo notó la duda de su hija y se acercó, tomándole la mano. Puedes hablar, hija mía, di la verdad. Siempre es el camino correcto. Elena respiró hondo, y entonces empezó a contar, lo de las conversaciones que había oído a escondidas, lo de la tensión entre los 3 empleados, lo de la frase que le había helado la sangre. Esto se planeó durante años. Lo de su exploración en el sótano y los descubrimientos sobre Fernando Ruiz. La sala se quedó en silencio absoluto. Roberto palideció visiblemente. El comisario Carlos se inclinó hacia adelante. Patricia cogió su bolígrafo y empezó a tomar notas rápidas. Elena, dijiste que encontraste documentos en el sótano, recortes de periódicos sobre un accidente.
¿Puedes enseñarnos dónde? La niña asintió con la cabeza. Todos bajaron al sótano. Elena guió el camino hasta la mesa de madera del fondo, pero cuando llegaron allí, la mesa estaba vacía, completamente vacía. Ni un papel, ni una foto, ni un documento. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo estaba aquí. Lo juro. Había recortes de periódico, fotos, documentos. Todo estaba aquí. Patricia examinó la mesa, buscando cualquier rastro. Encontró solo una fina capa de polvo que había sido alterada recientemente. Alguien lo había retirado todo, y hacía poco. Te creo, Elena. Alguien ha limpiado las pruebas. Pero eso no significa que no podamos encontrarlas de otra forma. Volvieron al salón. Roberto estaba visiblemente afectado. Se sentó pesadamente en un sillón con las manos cubriéndose la cara. Fernando Ruiz, murmuró. Después de todos estos años, todavía me persigue. El comisario Carlos se acercó. Señor Mendoza, ¿conoce ese nombre? Roberto levantó los ojos, cansados y llenos de dolor. Lo conozco. Fernando trabajó para mí hace 12 años. Era ingeniero en una de mis obras. Un hombre competente, dedicado. Pero hubo un accidente, un fallo estructural que no se identificó a tiempo. Fernando estaba en el lugar cuando ocurrió. Quedó gravemente herido. Pasó meses en el hospital, pero no resistió. ¿Y cuál fue su participación en el accidente? Roberto cerró los ojos. Cuando habló, su voz estaba cargada de culpa. La obra iba con retraso. Presioné al equipo para acelerar los plazos. Recorté algunos procedimientos de seguridad que consideraba excesivos. Ignoré informes de riesgo. Quería entregar el proyecto a tiempo para no perder el contrato. Fernando avisó sobre los peligros. Pidió más tiempo, más recursos. Yo me negué, y él pagó con su propia vida por culpa de mi ambición. ¿Hubo una investigación en aquel entonces? La hubo, pero yo tenía abogados competentes, dinero para llegar, acuerdos, influencia para acallar el caso. Oficialmente se registró como un accidente laboral sin responsabilidad directa del empleador. La familia de Fernando recibió una indemnización y el caso se archivó. Pero yo sabía la verdad, siempre la supe. Patricia tomaba notas mientras escuchaba. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. ¿Fernando Ruiz tenía familia? La tenía, 2 hermanos, Inés y Ricardo, y una sobrina, Clara. Los recuerdo en el funeral, el odio en sus ojos, el dolor, la rabia. Después de eso, nunca más los volví a ver. Hasta ahora, me doy cuenta, estuvieron aquí todo el tiempo. En 1900, mi casa. Esperando el momento oportuno, Roberto se levantó caminando hacia la ventana. Su voz salió más baja, más pesada. Inés apareció hace 7 años, con excelentes referencias. La contraté sin sospechar nada. Luego Ricardo, también con un currículum impecable. Y Clara hace 3 años, justo cuando Isabel se quedó embarazada. Todos en momentos estratégicos, todos posicionándose. Fui un tonto arrogante que pensó que el pasado podía enterrarse con dinero e influencia. El comisario Carlos cruzó los brazos. Vamos a tener que traer a los 3 para un interrogatorio formal y necesitaremos los resultados completos del análisis toxicológico del bebé. Si se confirma lo que sospechamos, estamos hablando de intento de homicidio. En ese momento, doña Inés entró en la sala. Debía de haber oído parte de la conversación porque su rostro estaba más pálido de lo habitual. Señor Roberto, necesito hablar con usted, en privado. Cualquier cosa que tenga que decir, puede decirla delante de los investigadores, Inés. La gobernanta miró a su alrededor, viendo todos los ojos fijos en ella. Su máscara de eficiencia finalmente empezó a agrietarse. Sus hombros cayeron levemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas durante años. Está bien, lo contaré todo, pero antes tiene que entender una cosa. No queríamos llegar a este punto. No debía ser así. Patricia cogió el grabador. ¿Está dispuesta a hacer una confesión formal? Doña Inés asintió con la cabeza, cansada. Se sentó en la silla que Elena había ocupado minutos antes.
Sus manos, siempre tan firmes, temblaban levemente. Fernando era mi hermano mayor, nuestro héroe, nuestro protector. Cuando nuestros padres fallecieron, él asumió la responsabilidad de Ricardo y de mí. Trabajaba duro para darnos educación, oportunidades. Amaba a la hija de nuestro hermano menor, Clara, como si fuera suya. Cuando consiguió el empleo en la empresa del señor Roberto, estaba tan feliz. Finalmente iba a poder cumplir todos sus sueños. Su voz falló. Se aclaró la garganta antes de continuar. Pero entonces llegó el accidente. Fernando nos llamó aquella mañana, preocupado. Dijo que había problemas en la estructura, que necesitaba más tiempo para hacer comprobaciones, que el señor Roberto estaba presionando demasiado. Pidió que habláramos más tarde. Fue la última vez que oí su voz sin dolor. Las lágrimas finalmente rodaron por su rostro. Pasó meses en el hospital, meses de agonía. Lo intentamos todo, pero su cuerpo estaba muy dañado, y lo peor era ver el dolor en sus ojos. No solo físico, era el dolor de saber que podría haberse evitado, que su vida fue sacrificada por la codicia de alguien que ni siquiera tuvo la decencia de visitarlo una vez en el hospital. Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Cuando Fernando se fue, algo murió en nosotros también. Ricardo se volvió amargado. Clara perdió al padre que la crió. Y yo me convertí en alguien que ya no reconozco. Alimentamos la rabia, planeamos la venganza. Pasamos años preparándonos. Cambiamos nuestros nombres en los documentos de trabajo. Usamos referencias falsas. Construimos identidades que ocultaran nuestra conexión con Fernando. Miró a Roberto con una mezcla de odio y tristeza. Queríamos que sintiera el mismo dolor que nos hizo sentir a nosotros. Queríamos quitarle lo que más amaba, igual que usted nos lo quitó a nosotros. Parecía justo, parecía lo correcto. Y Mateo era el objetivo. Inés asintió con la cabeza, con la vergüenza evidente en su rostro. Esperamos el momento oportuno. Cuando nació, empezamos a planear los detalles finales. Yo cuidaba de Isabel, manteniéndola lo suficientemente sedada para que no interfiriera. Clara tenía acceso directo al bebé. Ricardo garantizaba que nada ocurriera fuera de lo planeado. Todo estaba alineado, hasta que esa niña empezó a observar demasiado, a ver demasiado. Elena sintió un escalofrío al oír su nombre mencionado indirectamente. La noche del incidente, le dimos una sustancia sedante a Mateo. No debía ser letal, solo lo bastante fuerte para causar una emergencia médica grave. Queríamos que pareciera natural, un síndrome repentino, algo inevitable. Pero la niña lo vio y todo se desmoronó. Doña Inés se cubrió la cara con las manos. Cuando vi a los médicos salvando a Mateo sentí alivio. Por primera vez en 12 años sentí que tal vez estábamos equivocados, que nuestra venganza no traería a Fernando de vuelta, que solo estábamos perpetuando el ciclo de dolor. El silencio que siguió fue profundo. Patricia apagó el grabador. El comisario Carlos se levantó. Inés Ruiz queda detenida por intento de homicidio y conspiración. Ricardo Ruiz y Clara Ruiz también serán detenidos. Tienen derecho a un abogado. Inés no se resistió. Dejó que la esposaran con una expresión de agotamiento total. Ricardo y Clara fueron traídos y recibieron la misma acusación. Clara lloraba copiosamente. Ricardo mantenía el rostro impasible, pero sus ojos mostraban derrota. Cuando los tres se los llevó la policía, la mansión se sumergió en un silencio extraño. Roberto permaneció en el salón, sentado, procesando todo lo que acababa de oír. Consuelo abrazaba a Elena, susurrando palabras de consuelo. La niña estaba en shock, intentando comprender todavía la magnitud de lo que había presenciado. Horas después, Roberto fue al hospital a visitar a Mateo. El bebé estaba estable, recuperándose bien bajo cuidados intensivos. Roberto se quedó parado frente a la cuna, mirando a su hijo con lágrimas en los ojos. La doctora Carmen se acercó. Se va a poner bien. Gracias a la niña, el tratamiento fue lo bastante rápido para evitar daños permanentes. Necesito hablar con ella, con Elena. Tengo que agradecérselo y tengo que hacer mucho más. Cuando Roberto regresó a la mansión,
Ya era de noche. Pidió que Consuelo y Elena se reunieran con él en la biblioteca. Las dos llegaron nerviosas, sin saber qué esperar. Roberto las recibió con una humildad que nunca antes había mostrado. Se arrodilló ante Elena, quedando a su altura. «Has salvado a mi hijo, no solo anoche, sino mucho antes de eso. Observaste, cuestionaste, tuviste valor cuando yo solo tuve ceguera. No hay palabras suficientes para darte las gracias, pero voy a intentar pasar el resto de mi vida haciendo honor al regalo que me has dado». Elena no sabía qué decir, solo asintió con la cabeza, con los ojos húmedos. Roberto se levantó y miró a Consuelo. «Usted y su hija ya no son empleadas de esta casa, son familia. Tendrán un hogar aquí el tiempo que deseen, y Elena tendrá todas las oportunidades que su talento y valentía merecen». Consuelo empezó a protestar, pero Roberto levantó la mano. «No es caridad, es reconocimiento, es gratitud, y es también una forma de empezar a reparar los errores que cometí. Porque Elena me enseñó algo que yo había olvidado, que una vida vale más que cualquier ambición, que proteger a quienes amamos exige valor, no dinero, y que a veces las lecciones más grandes vienen de las voces más improbables». En los días siguientes, la historia saltó a los informativos: el atentado contra Mateo, la conspiración de venganza, el heroísmo de una niña de 11 años. Los medios especulaban, creaban narrativas, buscaban culpables y héroes. Pero dentro de la mansión de los Mendoza, algo más profundo estaba ocurriendo. Roberto empezó a reabrir el caso de Fernando Ruiz, no para defenderse, sino para asumir finalmente su responsabilidad. Contrató investigadores independientes, reunió pruebas, se enfrentó a su propia culpa. Semanas después, convocó una rueda de prensa. Ante cámaras y periodistas, confesó públicamente su negligencia. Admitió haber priorizado el beneficio sobre la seguridad. Reconoció que Fernando Ruiz había pagado con su vida por sus errores, los de Roberto. Anunció hoy la creación de la Fundación Fernando Ruiz, dedicada a la seguridad en el trabajo y al apoyo a familias que han perdido a seres queridos en accidentes laborales. Además, renuncio al control directo de mi empresa, transfiriendo la gestión a un consejo independiente que priorizará siempre la seguridad de los trabajadores por encima de los plazos y los beneficios. Fue un escándalo. Los accionistas protestaron, los socios cuestionaron, pero Roberto no dio marcha atrás. Isabel, finalmente libre de la medicación excesiva, empezó su recuperación. Con un seguimiento médico adecuado y terapia, lentamente volvió a conectar consigo misma y con Mateo. Por primera vez en años, sonrió de verdad. Y Elena volvió a su rutina, pero todo había cambiado. Ya no era invisible, era respetada, era escuchada. Pero lo más importante, había aprendido que su voz tenía poder, que observar era importante, pero actuar era esencial. Una tarde, mientras cuidaba de Mateo en el jardín, el bebé le sonrió, una sonrisa amplia, inocente, llena de vida. Elena le devolvió la sonrisa, sintiendo paz por primera vez desde que había llegado a aquella mansión. Había salvado una vida. Pero más que eso, había ayudado a romper un ciclo de odio que podría haber destruido muchas otras. Habían pasado 6 meses desde aquella noche que lo cambió todo. La mansión de los Mendoza en el barrio de Salamanca parecía la misma por fuera, con sus altos portones y paredes blancas, pero por dentro era un lugar completamente diferente. El silencio pesado había dejado paso a sonidos de vida, risas, conversaciones, el llanto ocasional de Mateo, que ya tenía 1 año, exigiendo atención con la vitalidad característica de los bebés sanos. Elena se despertó aquella mañana de sábado, con el sol entrando por la ventana de lo que ahora era oficialmente su habitación. Ya no era el cuartito de servicio al fondo, sino un espacio amplio en la segunda planta, con vistas al jardín, una estantería llena de libros y un escritorio donde pasaba horas estudiando y dibujando. Todavía se asustaba a veces, pensando que todo aquello era un sueño del que despertaría en cualquier momento. Bajó a la cocina donde encontró a su madre, Consuelo, preparando el desayuno.
Pero ya no era la cocina de servicio. Era la cocina principal, espaciosa e iluminada, donde toda la familia se reunía para las comidas. Consuelo ya no llevaba uniforme. Vestía ropa cómoda y casual, y su rostro mostraba una tranquilidad que Elena no veía desde hacía años. «Buenos días, hija mía. ¿Has dormido bien?» «Sí, mamá. He soñado con el colegio nuevo». Consuelo sonrió sirviendo zumo de naranja recién exprimido. «¿Estás nerviosa por el comienzo de las clases la semana que viene?» «Un poco, pero también tengo ganas». El colegio privado de élite al que Elena empezaría a ir era uno de los mejores de Madrid. Roberto había insistido, no como pago u obligación, sino como reconocimiento al potencial que veía en la niña. Elena se había resistido al principio, sintiéndose incómoda con tanto cambio, pero Consuelo la había animado a aceptar. «Te lo mereces, Elena. Te mereces todas las oportunidades. Tu padre estaría tan orgulloso». Al mencionar a su padre fallecido, ambas se quedaron en silencio por un momento, honrando su memoria. Entonces Consuelo volvió a sonreír, alejando la tristeza. «Isabel ha pedido que la ayudes con Mateo hoy. Quiere llevarlo al parque y le gustaría que la acompañaras». Elena asintió animada. Su relación con Isabel se había transformado por completo. Aquella mujer distante y medicada del pasado había dejado paso a una madre presente y afectuosa, que había descubierto en la maternidad una fuerza que no sabía que tenía. La recuperación de Isabel había sido larga y difícil, con terapia intensiva, apoyo psiquiátrico y mucho amor de la familia. Pero estaba venciendo, día tras día. Elena terminó el desayuno y subió a arreglarse. Al pasar por el pasillo, vio a Roberto saliendo del despacho con una pila de documentos. Había dejado de viajar tanto. Pasaba más tiempo en casa, reorganizando no solo su empresa, sino sus prioridades. «Buenos días, Elena. ¿Vas al Parque del Retiro con Isabel y Mateo?» «Sí, voy para allá». «Genial. Luego quiero enseñarte una cosa, algo importante». Elena asintió curiosa y siguió hacia su cuarto. Mientras se cambiaba de ropa, pensaba en cómo había cambiado todo. La justicia había seguido su curso con Inés, Ricardo y Clara. Los tres habían sido juzgados y condenados, pero Roberto había hecho algo inesperado. En lugar de buscar la pena máxima, había pedido clemencia al juez. Argumentó que la verdadera justicia no consistía en castigarlos aún más, sino en romper el ciclo de dolor que él mismo había iniciado. Los tres recibieron penas alternativas: trabajo comunitario, terapia obligatoria y seguimiento psicológico para lidiar con el luto y la rabia acumulados durante años. Inicialmente, rechazaron cualquier acercamiento de Roberto, pero con el tiempo, especialmente Clara, empezaron a aceptar ayuda. Elena pensaba a menudo en ellos, especialmente en Clara, que había sido la más frágil del trío. Sabía que la niñera nunca había querido realmente hacerle daño a Mateo. Había sido arrastrada por un dolor que no sabía procesar y por una lealtad familiar que se había transformado en una prisión. Más tarde, en el Parque del Retiro, Elena empujaba el carrito de Mateo mientras Isabel caminaba a su lado. El bebé balbuceaba sonidos alegres, señalando a los pájaros, a los árboles, a todo lo que llamaba su atención. Sus ojos azules brillaban de curiosidad, sin rastro alguno del trauma que casi le cuesta la vida. Isabel observaba a su hijo con un amor casi palpable. Luego volvía los ojos hacia Elena con una gratitud infinita. «Sabes que él no estaría aquí sin ti, ¿verdad? A veces todavía me despierto de madrugada y voy hasta la cuna solo para verlo respirar. Y cada vez doy gracias a Dios por haberte puesto en nuestras vidas». Elena no sabía qué responder a esas palabras. Se sentía incómoda siendo tratada como una heroína. Había hecho solo lo que le parecía correcto, lo que cualquier persona debería hacer. Solo estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. «No, Elena, estabas atenta, fuiste valiente. Eso es mucho más raro de lo que imaginas. La mayoría de la gente ve, pero elige no mirar. Tú elegiste ver. Y lo más importante,
Elegiste actuar. Se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. Mateo jugaba con un pequeño peluche, completamente ajeno a la profundidad de la conversación a su alrededor. Isabel, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Por qué tomabas tantos medicamentos? ¿Por qué estabas siempre tan distante? Isabel suspiró, mirando al horizonte. Depresión, ansiedad, miedo. Llevaba años luchando contra eso, pero nunca busqué ayuda de verdad. Roberto tampoco se daba cuenta. Estaba siempre tan ocupado, tan centrado en los negocios, que nuestra relación se volvió superficial. Cuando me quedé embarazada, me aterroricé. No pensaba que fuera a ser una buena madre. Doña Inés notó mi fragilidad y en lugar de ayudarme, se aprovechó de ella. Aumentó las dosis de mis medicinas, manteniéndome en un estado de letargo constante. Apenas estaba presente en mi propia vida. Se limpió una lágrima que rodó por su mejilla. Pero ahora estoy en tratamiento adecuado. Tengo una terapeuta maravillosa. Roberto está presente. Y tengo a Mateo. Os tengo a ti y a Consuelo también. Por primera vez en mucho tiempo, siento que pertenezco a algún lugar, que tengo una familia de verdad. Elena tomó la mano de Isabel, en un gesto sencillo de afecto. No hicieron falta más palabras. Cuando volvieron a casa, Roberto estaba esperando en la biblioteca. Hizo un gesto para que Elena entrara y cerró la puerta tras ella. Había una seriedad en su rostro que puso a la niña ligeramente nerviosa. «Siéntate aquí, Elena. Tengo que hablar contigo de algo importante». Elena se sentó en uno de los sillones de cuero. Roberto cogió un sobre grueso de la mesa y se lo entregó. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Elena abrió el sobre con cuidado. Dentro había documentos legales, algunos papeles con sellos oficiales y una carta escrita a mano. Empezó a leer, pero los términos jurídicos eran demasiado complejos. Roberto notó su confusión y se lo explicó. «Son los documentos de un fondo educativo que he creado a tu nombre. Garantizará tus estudios hasta la universidad, incluyendo un posgrado si quieres. También hay una cuenta de ahorros para tu futuro. Y cuando cumplas 18 años, si quieres estudiar fuera de España, todo estará garantizado». Elena abrió mucho los ojos. «Pero, señor Roberto, no puedo aceptar esto. Es demasiado». «No es demasiado. De hecho, todavía es poco comparado con lo que hiciste. Y no lo hago por obligación o culpa. Lo hago porque creo en tu potencial. Tienes una inteligencia aguda, una percepción rara, una valentía admirable. Vas a hacer grandes cosas en la vida, Elena, y quiero asegurarme de que tendrás todas las herramientas necesarias». Elena sintió que las lágrimas empezaban a brotar. Intentó contenerlas, pero fue inútil. «Yo no salvé a Mateo esperando una recompensa. Lo sé. Es exactamente por eso por lo que te lo mereces. Los verdaderos héroes nunca hacen las cosas esperando reconocimiento. Las hacen porque es lo correcto, pero eso no significa que no deban ser reconocidos». Roberto se acercó y puso la mano en el hombro de Elena. «Hay una cosa más. Esta tarde tendremos visitas, personas que conoces». Elena se secó las lágrimas, curiosa. «¿Quiénes?» «Ya lo verás». A las 3 de la tarde sonó el timbre. Elena estaba en el jardín con Mateo cuando oyó voces que venían de la entrada. Reconoció una de ellas de inmediato. Su corazón se aceleró. Cuando entró en el salón, vio a 3 personas que no esperaba volver a ver: Inés, Ricardo y Clara. Estaban diferentes, más delgados, con ropa sencilla, los rostros marcados por experiencias difíciles, pero también por algo nuevo, una especie de paz reacia. Elena se detuvo en la puerta, dudosa. Consuelo apareció a su lado, también sorprendida. Roberto se levantó, haciendo las presentaciones formales, aunque todos ya se conocían. «Inés, Ricardo y Clara han pedido venir hoy. Quieren hablar con vosotras. Les dije que solo lo permitiría si Elena y Consuelo estaban de acuerdo». Elena miró a su madre, que asintió levemente. Luego miró a los 3 visitantes y asintió también. Clara fue la primera en hablar. Su voz salía temblorosa, cargada de emoción.
Elena, no espero que me perdones, no espero que lo entiendas, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que piense en lo que casi hicimos, en lo que casi le quité a este mundo, un bebé inocente, por culpa de un dolor que convertimos en odio. Se limpió las lágrimas que resbalaban libremente. Tú también me salvaste aquella noche, salvaste a Mateo de mi debilidad, y me salvaste a mí de convertirme en alguien a quien nunca podría perdonar. Estoy en terapia ahora, trabajo en un centro de acogida para niños, intentando transformar mi dolor en algo útil. No arregla lo que hice, pero es un comienzo. Ricardo habló. Después, su voz todavía controlada pero menos fría que antes. Pasé 12 años alimentando el rencor, convenciéndome de que la venganza era justicia. Pero tú, una niña, mostraste más valor y sabiduría de lo que yo tuve en toda mi vida adulta. Gracias por impedir que cruzáramos una línea de la que no habría retorno. Inés fue la última. La mujer que lo había comandado todo con mano de hierro ahora parecía pequeña y vulnerable. Yo era la mayor. Debería haber sido más sabia. Debería haber guiado a mis hermanos y a mi sobrina por el camino de la sanación, no de la venganza. Pero elegí el odio, y casi destruyo no solo a Mateo, sino a todos nosotros. Elena, nos diste algo que no merecíamos, una oportunidad de empezar de nuevo, de elegir diferente. El silencio que siguió fue denso. Elena sentía tantas emociones conflictivas que apenas podía procesarlas. Todavía existía rabia, sí, también miedo, pero había algo más, compasión, la comprensión de que las personas heridas hieren a otras personas y que romper ese ciclo exigía algo más grande que la justicia, exigía misericordia. Roberto se acercó al centro de la sala. La Fundación Fernando Ruiz no trata solo sobre seguridad en el trabajo, trata sobre honrar la memoria de un hombre bueno, transformando el dolor en esperanza. Inés, Ricardo y Clara han aceptado trabajar en la fundación. Ayudarán a garantizar que ninguna otra familia pase por lo que ellos pasaron. Que ningún otro trabajador sea sacrificado por la ambición. Miró a los tres. No es una redención instantánea, no borra el pasado, pero es un camino, y todos merecen la oportunidad de recorrerlo. Elena sorprendió a todos, incluida a sí misma, cuando se acercó a Clara. La antigua niñera se encogió, como si esperara el rechazo. Pero Elena simplemente dijo: «Mateo está bien, está sano y feliz. Pensé que te gustaría saberlo». Clara sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Inés y Ricardo también se emocionaron. Roberto e Isabel intercambiaron miradas de aprobación. Y Consuelo, viendo la madurez de su hija, sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. La visita terminó poco después. Los tres se despidieron, prometiendo honrar la segunda oportunidad que estaban recibiendo. Cuando se fueron, la mansión volvió a su nueva normalidad. Una normalidad basada en la verdad, no en los secretos, en la sanación, no en el dolor. Aquella noche, durante 1950, la cena, toda la familia se reunió. Roberto e Isabel sentados juntos, con Mateo en su trona entre ellos. Consuelo y Elena al otro lado de la mesa. No como empleadas y patronos, sino como una familia construida no por la sangre, sino por la elección y la gratitud. Roberto levantó su copa de zumo. Un brindis. Por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, y por la niña valiente que nos enseñó que hacer lo correcto es siempre más importante que hacerlo fácil. Todos levantaron sus copas. Mateo golpeó sus manitas en la bandeja sin entender nada, pero feliz por estar incluido. Isabel añadió: «Y por las familias que elegimos construir. A veces la sangre no es suficiente. A veces el amor sí lo es». Consuelo, con lágrimas en los ojos, solo susurró: «Amén». Los meses que siguieron trajeron más cambios. Elena empezó en el colegio nuevo y tras un periodo inicial de adaptación, floreció. Descubrió su amor por las ciencias, especialmente por la medicina. Empezó a soñar con ser médica, inspirada por los profesionales que salvaron a Mateo y por su propia experiencia.
al identificar un problema que otros no vieron. La Fundación Fernando Ruiz ganó reconocimiento nacional. Roberto usó su influencia no para encubrir errores, sino para promover cambios reales en las leyes laborales. Inés, Ricardo y Clara se convirtieron en portavoces, compartiendo su historia como advertencia sobre los peligros de dejar que el dolor se transforme en odio. Isabel volvió a pintar, una pasión que había abandonado años atrás. Sus lienzos llenos de color decoraban la casa, aportando vida y belleza a cada estancia. Y Mateo crecía rodeado de amor, completamente ajeno a lo cerca que estuvo de no estar allí. En una tarde de domingo, casi un año después del atentado contra Mateo, Elena estaba en el jardín dibujando cuando Roberto se acercó. ¿Puedo sentarme? Claro. Se sentó en el banco a su lado, observando el dibujo. Era un retrato de Mateo riendo. «Tienes talento». «Gracias». Roberto se quedó en silencio un momento antes de hablar. «Sabes, Elena, me pasé la vida entera pensando que el éxito se medía en dinero y poder. Construí un imperio, pero casi pierdo a una familia. Me costó años entender que las cosas más importantes no se pueden comprar ni conquistar. Tienen que ser cultivadas, con tiempo, con atención, con amor». Miró hacia la mansión, donde Isabel jugaba. «Con Mateo. Tú me enseñaste eso. Una niña de 11 años me enseñó lo que décadas de negocios no consiguieron, y te estaré eternamente agradecido». Elena sonrió, volviendo a su dibujo. A veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. Roberto se rió, reconociendo la sabiduría en aquellas palabras. «Cierto. ¿Y sabes cuál es la mejor parte de todo esto?» «¿El qué?» «Que Mateo crecerá en un hogar donde el amor es más importante que las apariencias, donde la verdad es más valiosa que los secretos, y donde el valor se reconoce, venga de donde venga. Ese es el mayor regalo que podríamos darle». Aquella noche, Elena se acostó pensando en todo lo que había cambiado desde que cruzó los portones de la mansión por primera vez. Había llegado con miedo e incertidumbre, esperando solo un lugar seguro donde vivir. Encontró una familia, encontró un propósito, encontró su propia fuerza, recordó las palabras de su difunto padre: hacer lo correcto, incluso con miedo. Había honrado sus enseñanzas, y al hacerlo, había salvado no solo una vida, sino varias. Salvó a Mateo, salvó a Inés, Ricardo y Clara de convertirse en lo que más temían, salvó a Roberto e Isabel de una vida de arrepentimientos, y de cierta forma se salvó a sí misma. Mateo creció fuerte y sano. A los 5 años no recordaba nada de aquella noche terrible, pero llevaba en sí la marca de haber sido amado tan profundamente que personas enteras cambiaron sus vidas para protegerlo. Elena permaneció en su vida como la hermana mayor, protectora y amiga. Y cuando él preguntaba por qué ella era tan especial para todos, Isabel siempre respondía de la misma forma: «Porque ella nos enseñó a ver, y después de aprender a ver nunca volvimos a ser los mismos». Años después, cuando Elena entró en la Facultad de Medicina, Roberto e Isabel estaban en la primera fila de la ceremonia. Consuelo lloraba de orgullo, y Mateo, que ya tenía 9 años, sostenía un cartel que él mismo había hecho: «Mi hermana va a salvar el mundo». Y tal vez de alguna manera ya lo había empezado a hacer, porque salvó una vida, rompió un ciclo de odio, y demostró que la valentía no tiene edad, que la sabiduría no tiene tamaño y que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando parece imposible. La mansión del barrio de Salamanca permaneció en pie, sus paredes blancas testigos de transformaciones profundas. Donde antes hubo secretos, ahora había verdad. Donde antes hubo silencio, ahora había risas. Donde antes hubo dolor, ahora había sanación. Y todo porque una niña de 11 años se atrevió a ver lo que nadie más veía. Se atrevió a hablar cuando todos los demás callaban. Se atrevió a creer que una vida valía la pena la lucha, aunque fuera solo la de un niño que apenas conocía. Elena nunca se consideró una heroína. Se veía solo como alguien que hizo lo que tenía que hacer. Pero para Mateo ella siempre sería la persona que le dio el regalo más precioso:
su propia vida. Y para todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por su valor, sería siempre el recordatorio de que la bondad, la sabiduría y la valentía pueden venir de los lugares más inesperados. Y a veces, solo a veces, una única voz pequeña es todo lo que el mundo necesita para cambiar.